Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche tendremos un tema doble. Será el misterioso ministerio de Melquisedec, alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia. En la prensa, el periódico, para el público está anunciado: alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia. Y el tema de la reunión de ministros era el misterioso ministerio de Melquisedec. Y para esta noche vamos a unir los dos temas, ya que no estuvimos tocando este tema entre los ministros, no estuve entre los ministros hoy. Así es que para todos veremos el misterioso ministerio de Melquisedec, alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia. Y lo veremos a través de su trayectoria. Leemos en Génesis capítulo, vamos a ir mejor a Hebreos capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y San Mateo capítulo 5, capítulo 5 de San Mateo nos dice: en las bienaventuranzas, Jesús dando las bienaventuranzas, hablando de esas bienaventuranzas, nos dice desde el verso 1 del capítulo 5 de San Mateo: vino la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así sigue dando las bienaventuranzas. Y ahora vean esta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora encontramos ahí a Jesucristo dándole esas bendiciones, siendo habladas por Cristo. Nuestro tema es el ministerio misterioso de Melquisedec, o el misterioso ministerio de Melquisedec, alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este Melquisedec que le apareció al patriarca Abraham, el padre de la fe. Vean ustedes, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, o sea, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, dice San Pablo, que cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Aquí tenemos a Melquisedec como rey de Jerusalén. Él es el rey de Jerusalén, él es el rey del pueblo hebreo. Y ahora a Abraham le apareció su rey. Y él es sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote del templo celestial, el sumo sacerdote del templo celestial. Y ahora, por esto es que encontramos que lo que es Melquisedec se reflejó en el sacerdocio establecido en medio del pueblo hebreo, se reflejó en el sumo sacerdote, el sacerdocio de Melquisedec. Ahí se reflejó en el sumo sacerdote Aarón y en los demás sumos sacerdotes descendientes de Aarón. Porque así como el sumo sacerdote Aarón entraba al templo el día 10 del mes séptimo, llevaba a cabo la expiación en ese día, porque ese era el día de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año, y se tenía que llevar a cabo esa labor en ese día y le tocaba al sumo sacerdote. Y ahora, en ese día, encontramos que se efectuaba el sacrificio del becerro o becerra o buey bermejo, y también luego se llevaba a cabo el sacrificio del macho cabrío. La sangre de la expiación era llevada dentro del lugar santísimo por el sumo sacerdote. Primero él hacía la expiación por él mismo y por su familia, sus descendientes sacerdotes, y él, vean ustedes, hacía esa expiación por él y por los sacerdotes con el becerro o becerra bermeja, y luego entraba y llevaba la sangre allá al lugar santísimo, luego salía y sacrificaba el macho cabrío y llevaba la sangre al lugar santísimo y esparcía sobre el lugar santísimo 7 veces, como lo había hecho con la sangre
del becerro o becerra bermejo, y luego que terminaba sus labores y había llevado también el incensario de oro y el incienso en su mano, el cual echaba dentro del incensario que estaba encendido con el fuego del altar del incienso, y al entrar con el incensario se llenaba el lugar santísimo, todo el propiciatorio y todo el lugar santísimo se llenaba de una nube de humo del incienso quemado. Y vean ustedes, todo esto habla de las oraciones del pueblo por misericordia siendo llevadas por Aarón ante la presencia de Dios, y tenía que subir esa nube de humo, esa columna de humo del incensario a causa del incienso echado dentro del incensario, el cual se quemaba, para que así el juicio divino no cayera sobre Aarón y sobre los sacerdotes y sobre el pueblo hebreo. Ahora podemos ver que todo eso está tipificando algo muy importante en el programa divino. Vean ustedes, el sumo sacerdote Aarón y luego todos los descendientes de Aarón que vinieron a ser sumos sacerdotes, porque cuando moría uno, entonces comenzaba el otro descendiente de Aarón, y todo eso es tipo y figura, y todos esos sumos sacerdotes son tipo y figura del sumo sacerdote del templo celestial. O sea, son tipo y figura de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Por eso Dios ordenó la construcción de un tabernáculo y estableció un orden sacerdotal en medio del pueblo hebreo, porque en ese orden sacerdotal se iba a reflejar el orden sacerdotal del cielo celestial. Y vean ustedes, ese orden sacerdotal celestial pertenece a Melquisedec, no a Aarón, sino a Melquisedec. Aarón solamente era el sumo sacerdote del templo o tabernáculo terrenal, y luego también cada uno de sus descendientes, a medida que moría uno y comenzaba otro sacerdote o sumo sacerdote. Ahora, todo lo que era realizado por el sumo sacerdote conforme a lo establecido por Dios es tipo y figura de lo que el sumo sacerdote Melquisedec haría en el templo celestial para la reconciliación de cada hijo e hija de Dios con Dios, porque el ser humano había caído en el huerto del Edén, y para la reconciliación del ser humano con Dios se requiere la intervención del sumo sacerdote del templo celestial. O sea, se requiere la intervención del sumo sacerdote Melquisedec, el cual le había aparecido a Abraham en esa ocasión, pero antes había aparecido a otros hombres de Dios, como Adán, Set, Abel, Set, y también a Enoc, a Noé, a todos esos hombres de Dios, a Abraham, y también le apareció más adelante a Moisés y a muchos otros hombres de Dios. Pero ¿quién es ese sumo sacerdote del templo celestial, que en adición a ser el sumo sacerdote es rey también?
es el rey de Jerusalén y es el rey de la Jerusalén terrenal y de la Jerusalén celestial también. Ahora, si Él es el rey, entonces ese es el rey del reino milenial que será establecido en la tierra, y Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey en el cielo y en la tierra también. Él le apareció a diferentes profetas a través de la historia bíblica, y Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en su cuerpo teofánico. Él es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Por eso ustedes encuentran al ángel de Jehová o ángel del pacto ministrando en las diferentes ocasiones. Y ahora Él le apareció a sus diferentes mensajeros en los diferentes tiempos. Por eso es que ustedes lo encuentran obrando, y por eso es que los profetas pedían a Dios misericordia, pedían al ángel de Jehová que tuviese misericordia del pueblo hebreo, y obtenían el perdón, la misericordia de parte de Dios. Se ofrecían los sacrificios correspondientes y eran recibidos por el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y vean ustedes, por eso cuando Moisés dedicó el templo, el tabernáculo a Dios, vino el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en la columna de fuego, y entró al tabernáculo y habitó en él. Y allí el sumo sacerdote ofrecía a Dios la sangre de la expiación el día 10 del mes séptimo, pero antes de ese día se habían estado llevando a cabo sacrificios diferentes durante todo el año. Pues todos esos sacrificios, incluyendo el del día de la expiación, representan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquellos sacrificios eran aceptados por Dios porque tipificaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquellos sacrificios y la sangre de aquellos sacrificios no podía quitar el pecado de los seres humanos, solamente lo cubría en lo que llegaba un sacrificio perfecto, y su sangre era derramada, y con esa sangre de un sacrificio perfecto serían quitados los pecados de todos los creyentes en Dios que estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada, los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento que estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos, esos pecados fueron quitados, y entonces estaban listos para ir al cielo, para ir ante la presencia de Dios. Y cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él los santos del Antiguo Testamento, conforme a San Mateo capítulo 27, versos 50 al 55. Y así fue como fue hecho un sacrificio perfecto en aquellos días. Fue Cristo el que llevó a cabo ese sacrificio. Y vean, así como el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo el sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío, Jesucristo llevó a cabo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque ¿saben quién es Jesucristo? Jesucristo es Melquisedec, que se hizo hombre, se hizo carne. Y por eso es que nos enseña San Pablo
que Jesucristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Él es el sumo sacerdote según el orden, no de Aarón ni de Leví, sino el orden de Melquisedec. ¿Y saben ustedes una cosa? Así como el sumo sacerdote Aarón tuvo hijos y eran sacerdotes también, y luego también le fueron dados a Aarón los primogénitos de todo el pueblo hebreo, pero por cuanto eran de diferentes tribus, entonces en lugar de todos los primogénitos que pertenecen a Dios, porque todo primogénito que abre matriz, dijo Dios, que es de Él, porque Él salvó la vida de los primogénitos del pueblo hebreo allá en Egipto, y por lo tanto le pertenecen a Él. Todos los primogénitos fueron salvados por medio del sacrificio del Cordero Pascual y su sangre aplicada en el dintel de los postes de los hogares de las casas, y el Cordero Pascual siendo asado y comido dentro de esos hogares. Y esa es la forma en que cada primogénito de Dios del cielo, escrito en el libro de la vida del Cordero, ha sido salvado por medio del Cordero Pascual, Jesucristo nuestro Salvador, que fue crucificado, que murió, que derramó su sangre, y su sangre ha sido aplicada en el dintel y los postes de nuestro corazón, de la puerta de nuestro corazón, en nosotros como individuos, y en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. La sangre de Cristo está ahí en la puerta, y Cristo es la puerta. Así es que esa es la casa que tiene el Cordero Pascual dentro, el cual se lo comen los hijos de Dios de etapa en etapa, de edad en edad, al comerse toda la palabra de Dios y creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre. Y su sangre, vean ustedes, está aplicada en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Por eso es que la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico proclama que no hay otra forma para quitar nuestros pecados y para obtener la salvación sino por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, aplicando su sangre en nuestras vidas y recibiendo la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo y así obteniendo el nuevo nacimiento, y así naciendo en el cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean, Cristo siendo Melquisedec, hecho hombre, hecho carne, hecho profeta, el cual también es rey, el rey de Jerusalén, el rey del pueblo hebreo, el cual fue rechazado por el pueblo hebreo. Recuerden que en la entrada triunfal los niños se proclamaban: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Y a través de los evangelios encontramos que Jesús es el rey del pueblo hebreo, es el rey que se sentará en el trono de David. En San Lucas capítulo 1 verso 30 en adelante dice: entonces el ángel Gabriel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se sienta en el trono de David porque es el rey del pueblo hebreo. Es Cristo
el que hereda el trono de David, porque él es Melquisedec, rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y él es el rey de paz, el que traerá la paz para Israel, y el que traerá el glorioso reino de paz, el reino milenial, en el cual estará el pueblo hebreo y también estarán todos los redimidos por la sangre de Cristo, del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo tienen una posición muy importante en ese reino, así como los hijos de Aarón, por heredad, por ser descendientes de Aarón, eran herederos al sacerdocio. Y ahora, todos los hijos de Dios que vienen por medio del segundo Adán, a través de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre, miren lo que dice San Pedro, por ejemplo, en una de sus cartas. Vamos a ver lo que nos dice San Pedro en una de sus cartas. Dice, 1 de Pedro, capítulo 12, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque somos descendientes, hijos e hijas del sumo sacerdote Melquisedec. Y ahora veamos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice y 6: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5, versos 8 en adelante dice: y cuando hubo tomado el libro, o sea, el libro de los 7 sellos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra como reyes y sacerdotes. Así como Melquisedec es rey y es también sacerdote del Dios Altísimo, todos los que han recibido a Cristo como su Salvador, el cual es Melquisedec hecho carne, el cual llevó a cabo el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Ahora sus hijos, que son las personas que creen en Él como su Salvador, lavan sus pecados en su sangre y reciben su Espíritu Santo, y así reciben el nuevo nacimiento. Todas esas personas son hijos del rey Melquisedec, de Jesucristo nuestro Salvador, en la creación de una nueva raza. La creación de una nueva raza que es
la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, un pueblo, una nación celestial de sacerdotes que tienen como sumo sacerdote a Jesucristo, nuestro Melquisedec, el que bendijo a Abraham. Melquisedec allá estaba en su cuerpo teofánico, pero luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Y ahora vean ustedes cómo nosotros somos hechos sacerdotes y reyes por medio de Jesucristo, quien nos lavó con su sangre preciosa y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora San Pablo, hablándonos de Cristo como Melquisedec, nos dice, hablando de Cristo, nos dice que Cristo es sumo sacerdote de Dios y Él es el intercesor. Como el sumo sacerdote intercedía en el lugar santísimo por el pueblo, llevando la sangre de la expiación y con el incensario, echando el incienso en él y subiendo esa nube de humo, de incienso. Ahora vean ustedes, Cristo es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros delante de Dios, en el templo de Dios, en el cielo, en el lugar santísimo. Y Él es el sumo sacerdote de y bajo un nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora bajo el nuevo pacto, Él es el sumo sacerdote. Dice capítulo 6, verso 19 al 20 de Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Él ha estado en el lugar santísimo del templo celestial, sentado en el trono de Dios, y allí ha colocado Él su propia sangre de su propio sacrificio por el pecado, para así reconciliar a cada hijo, hija de Dios, a cada alma que ha venido de Dios, reconciliarla con Dios. Por eso Él dice, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y cuando la escucha aquí en la tierra por medio de la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios siendo predicada, cuando la persona lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en su sangre, Cristo, vean ustedes, está haciendo intercesión por esa persona, y del cielo viene el Espíritu de Cristo y produce en la persona el nuevo nacimiento. La persona recibe el Espíritu Santo, la vida de la sangre, y así nace de nuevo la persona. Nace en el reino de Dios, es colocado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y así es como nuestro sumo sacerdote del templo celestial llevó a cabo el sacrificio por el pecado y está en el trono de intercesión en el cielo por estos últimos 2000 años de la raza humana, y ha estado intercediendo hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios,
al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora recuerden que bajo el pacto antiguo, el sumo sacerdote primero fue Aarón y después los hijos de él, a medida que uno moría, los descendientes de Aarón tenían el derecho al hacer el sumo sacerdote en el templo en medio del pueblo hebreo. Y ahora, bajo el nuevo pacto, ya no tenemos un templo terrenal, tenemos un templo celestial, el templo de Dios en el cielo, donde Cristo nuestro Salvador está haciendo intercesión por cada persona que escucha la predicación del Evangelio, se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, son lavados sus pecados por la sangre de Cristo y recibe el Espíritu Santo y obtiene así el nuevo nacimiento. Porque Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver, o sea, no puede entender el reino, no puede entender o no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo pensó de un nuevo nacimiento a través de una mujer y pensó a través de su madre, y no se sabe si ya estaba muy ancianita o había muerto, porque Nicodemo ya era un hombre ya mayor, ya viejo. Pues él dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Se está refiriendo a él, que ya estaba viejo, y Cristo le dice: lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Y le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Se requiere el nuevo nacimiento para poder entrar al reino de los cielos, y así ser parte de la iglesia de Jesucristo. Se entra a la iglesia de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Y se nace de nuevo, pues creyendo en Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu Santo. Así es como se nace de nuevo. No hay otra forma. Y ahora, todos los nacidos de nuevo, todos los que han sido colocados bajo la sangre de Jesucristo, han sido colocados bajo la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, están bajo el nuevo pacto. Y por consiguiente, bajo el nuevo pacto, ya no tenemos al sumo sacerdote Aarón, ni a sus descendientes, sino al sumo sacerdote del templo celestial, Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, haciendo intercesión en el templo celestial. Y Él está en el lugar santísimo haciendo intercesión hasta que entre el último. Cuando entre el último, el cuerpo místico de Cristo, cuando reciba la palabra y nazca de nuevo, recibe el Espíritu de Cristo, se habrá completado el número del Israel celestial. Se habrá completado la intercesión por todo el Israel celestial. Ahora vean ustedes, ese día de la expiación, vean ustedes, tenía muchas labores el sumo sacerdote en ese día, hasta que quedaba reconciliado todo el pueblo hebreo que, arrepentido, confesaba sus pecados a Dios y lamentaba haber pecado. Por eso dice que en ese día toda alma tenía que afligida por haber pecado delante de Dios, estar arrepentida por haber pecado ante Dios o contra Dios. Y eso que sucedía en la vida de ellos, ese día, es lo que ha estado sucediendo en la vida de cada hijo e hija de Dios, que ha escuchado la predicación del Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y luego ha recibido el Espíritu de Cristo. Y así ha sido reconciliado con Dios. Ven cómo se reflejó en medio del pueblo hebreo allá en el día de la expiación, todo esto que ha estado pasando con cada alma de Dios que ha venido a la tierra y que viene de Dios y que escucha la voz de Dios
y recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y obtiene el perdón de sus pecados, son lavados sus pecados en la sangre de Cristo, y recibe la vida de la sangre, la vida de Cristo, que es el Espíritu Santo, y así obtiene el nuevo nacimiento. Ahora vean como algo que en un día, en un solo día, se efectuaba, ahora nos muestra aquello que ese día de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, ven ustedes, tomaría luego de la muerte de Cristo para ser reconciliado cada hijo de Dios, tomaría todo este tiempo que ha estado tomando, y no sabemos cuánto tiempo más falta para que sea reconciliado hasta el último hijo de Dios o hija de Dios que falte por ser reconciliado con Dios. Y cuando se complete el número, entonces Cristo saldrá del trono de intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote al salir del trono de intercesión, del lugar santísimo que es el trono de intercesión. Pues allí estaba el trono de intercesión, que es el propiciatorio, y ahora Cristo saldrá del trono de intercesión, del lugar santísimo del templo celestial, y vendrá en el día posterior como juez de toda la tierra. Y Él tomará el título de propiedad de la diestra del que está sentado en el trono, de la diestra de Dios, donde están escritos los nombres de cada hijo e hija de Dios, porque ese es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos nuestros nombres, y ahí están escritos todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él toma ese título de propiedad, lo abre y hace su reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre. Porque todo lo que Él ha redimido con su sangre le pertenece ¿a quién? A Él. Así es que somos todos de Él. Y ahora Él nos pasará a una nueva etapa en donde físicamente nos dará un cuerpo eterno y glorificado, y eso será la redención del cuerpo, en donde seremos transformados de los que vivimos, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Y así Cristo, así como nos ha dado de sí mismo al darnos de su Espíritu Santo y producir en nosotros el nuevo nacimiento, Él nos dará de sí mismo físicamente, dándonos un cuerpo glorificado y eterno. Y eso será dar a sus hijos de sí mismo en la parte del cuerpo, darnos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo suyo. Y así seremos totalmente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como le dio a Abraham pan y vino, Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Preguntaban a los judíos: ¿cómo puede éste darnos de su carne y de su sangre? Pero vean ustedes, Él nos daría de su carne y de su sangre para tener vida eterna. Y Él dio su carne y su sangre en el sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora, por medio de Él, obtenemos nosotros vida eterna. Y ahora, a través de creer en Él como nuestro Salvador, obtenemos nosotros el perdón de nuestros pecados, son lavados nuestros pecados en su sangre, son quitados de nosotros, somos justificados ante Dios. Eso significa que somos delante de Dios personas como si nunca en la vida hubiésemos pecado, porque hemos sido justificados delante
de Dios. Y ahora, Cristo, al darnos su Espíritu Santo, nos ha dado vida eterna. Ya hemos entrado a vida eterna. Hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y hemos entrado al programa de vida eterna, al programa que corresponde a una nueva raza, a una nueva creación con vida eterna. Pero nos queda todavía el cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, el cual será transformado y Él nos dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal e incorruptible y glorificado igual al cuerpo suyo, y así estaremos totalmente redimidos, interiormente y exteriormente también. Y así nuestra alma estará con un cuerpo redimido teofánico y con un cuerpo redimido glorificado. Y entonces seremos todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos todos iguales a Melquisedec. Y Melquisedec es nuestro amado Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto. Y por consiguiente somos nosotros sacerdotes con Él. Y somos también reyes con Él. Como Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él es sumo sacerdote del templo celestial, nosotros somos reyes del reino de Dios, de este reino que Él establecerá en la tierra, y nosotros somos sacerdotes de Dios también, de ese orden sacerdotal de Melquisedec. Y en la actualidad estamos en la parte espiritual, pero para el reino milenial, todo lo que tenga que ver con asunto religioso estará bajo la dirección de Melquisedec y sus hijos. Porque los hijos de Melquisedec son sus descendientes y es un pueblo de sacerdotes. Es un pueblo celestial, es el Israel celestial. Por eso en el Israel terrenal se reflejó lo que sería el Israel celestial. Y por eso al Israel terrenal le fue dicho que Dios los había sacado de Egipto y los había llevado hacia Él para hacerlos un pueblo, una nación de sacerdotes. Y ahora, el sacerdocio celestial es el más importante. Es el que tiene que ver directamente con el templo celestial. Y ahora vean ustedes, así como se materializó en carne humana Melquisedec, que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Él ha estado materializando a todos sus hijos, todas esas almas, esas simientes de Dios, los cuales son hijos de Dios, hijos del rey Melquisedec. Y han estado apareciendo en carne humana, en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, para hacer contacto con la vida eterna, hacer contacto con Melquisedec y su plan para obtener la redención, para obtener el nuevo nacimiento y así nacer como hijos e hijas de Dios. Cuando hemos nacido por medio de nuestros padres terrenales, hemos nacido como personas terrenales. Hemos nacido como hijos de papá y mamá terrenal. Pero cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y lavado nuestros pecados en su sangre y recibido su Espíritu Santo, hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos nacido como hijos e hijas de Dios, como hijos del rey Melquisedec. Y ahora nuestro Padre, que ha producido en nosotros el nuevo nacimiento, es un rey. El rey de los cielos y de la tierra, el rey Melquisedec, y también Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Por lo tanto, nosotros somos herederos a todo lo que Él es. Él es rey, nosotros somos reyes con Él. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa puede ser el hijo de un rey? Sino un rey también. Él es un príncipe.
y cuando ocupa su posición y reina, ya viene a ser un rey. Ahora, vean ustedes que la Escritura nos habla. Vamos a ver si les consigo algún lugar en donde podamos ver este misterio de esta bendición tan grande de parte de Dios. Capítulo 32 de Isaías, verso 1 en adelante dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Y quién es este rey? Nuestro amado Señor Jesucristo, Melquisedec. Y príncipes presidirán en juicio. ¿Y quiénes son esos príncipes? Son los redimidos por la sangre de Cristo. Son los hijos del rey Melquisedec. Y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, porque Él es la piedra, la roca, la peña, allá en el desierto, cuando el pueblo hebreo iba viajando. O sea que aquella roca representó a Cristo, aquellas dos rocas, la primera roca que dio agua y la segunda roca también. Primera roca, primera venida de Cristo; segunda roca, segunda venida de Cristo. Y da agua. Eso es el Espíritu Santo. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentamente. Ahora podemos ver quién es ese rey que reinará en justicia y quiénes son esos príncipes que presidirán en juicio. Vean, vamos a ver acá en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ahí tenemos esos príncipes que presidirán en juicio. San Pablo nos dice: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Y ahora esos santos que juzgarán al mundo y aún a los ángeles son los hijos del rey Melquisedec. Porque Jesucristo Melquisedec es rey y es sumo sacerdote y es también juez. Él es el juez de toda la tierra. Vean ustedes en el capítulo 7 de Daniel, nos dice verso 18. Vamos a ver el verso 14. El verso 9 en adelante, para que podamos tener un cuadro claro, dice: entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, por lo tanto, hay personas que se sentarán en esos tronos y coronas y dominios corresponden a seres humanos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo y el cabello de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Esos son los hijos de Melquisedec. En este juicio, vean ustedes, millares de millares le servían. Son los miembros de la iglesia de Jesucristo, que son reyes, son sacerdotes también y son jueces, porque los santos juzgarán al mundo, nos dice San Pablo, y juzgarán aún a los ángeles. Y ahora veamos lo que a continuación dice: y millones de millones asistían delante de él. Esas son la gente que serán juzgadas. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las
grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La bestia, el anticristo, ahí habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora vean ustedes, la bestia, el anticristo, con su reino, con su gobierno, con su imperio, será quitado, será destruido. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y ahora los santos del Altísimo son los hijos de Melquisedec, los descendientes de Melquisedec, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver más adelante y capítulo 7, verso 21 al 22 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, el anticristo con su imperio persiguiendo a los miembros de la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa, a medida que la iglesia de Jesucristo ha estado viviendo en este planeta Tierra desde su comienzo hasta su final. Y dijo así, vamos a ver, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Se le dio el juicio a quién? A los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo van a estar entonces como ¿qué? Como jueces para juzgar con Cristo, el cual es el juez de toda la tierra. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El glorioso reino milenial pertenece a Cristo y a los redimidos por su sangre. Cristo con los que a Él ha redimido con su sangre preciosa y ha hecho reyes y sacerdotes, reinarán en este planeta Tierra sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Sigue diciendo en el mismo capítulo 7, verso 'vamos a ver. Hay que seguir aquí. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ese es el imperio o reino de la bestia, del anticristo, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vean, el imperio romano de los Césares caería, pero continuaría ese imperio cuarto en la etapa de los pies de hierro de barro cocido. En aquel tiempo de los Césares estaba en la parte de las piernas de hierro. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea,
Esos son los 3 años y medio de la gran tribulación, y eso será el final, los últimos 3 años y medio del reino de los gentiles. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí tenemos lo que sucederá durante la gran tribulación y lo que sucederá al finalizar la gran tribulación, en donde los reinos de esta tierra pasarán a ser de nuestro Señor. Por eso vean ustedes en Apocalipsis capítulo 11, luego que la trompeta séptima es sonada, Apocalipsis 11, vean ustedes, es donde están los 2 olivos, los 2 ungidos delante de la presencia de Dios y tienen su ministerio. En el capítulo 11, verso 15 en adelante dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí tenemos lo que sucederá cuando haya sido sonada, tocada la séptima trompeta. Y el reverendo William Branham dice que la séptima trompeta son Moisés y Elías. Y también nos dice que la séptima trompeta, como el séptimo sello, es la venida del Señor. Sonará y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Así, vean ustedes, está profetizado y así tiene que suceder. Ahora, podemos ver que todo esto que Dios está haciendo, todo es el programa de Melquisedec, del rey de Jerusalén, rey de paz, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Y ahora vean ustedes la bendición tan grande que hay para todos los creyentes en Jesucristo, en Melquisedec, que es Jesucristo. La bendición es tan grande que el reino venidero será de todos los descendientes de Melquisedec. Vienen como descendientes de Melquisedec, nacen de nuevo, nacen en el reino de Dios. Y ahora vean ustedes, en ese glorioso reino estaremos como reyes, como sacerdotes y como jueces. Esas 3 cosas importantes estarán manifestadas en cada hijo e hija de Dios, y Cristo, que es Melquisedec, estará también como rey sobre toda la tierra, pero Él también es el rey de los cielos, y Él estará también como juez y como rey. Por lo tanto, Él estará impartiendo sus bendiciones a ese reino milenial. Y ahora todo lo que en el templo celestial se hace, por cuanto Cristo está construyendo un templo, el cual es su iglesia. San Pablo dice: ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios, templo del Espíritu Santo? Un templo de Dios es cada persona como individuo, y un templo de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, es también la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y ese templo va creciendo para ser un templo santo para el Señor, para Dios habitar en toda su plenitud en ese templo.
Y cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, ya Dios estará habitando en nosotros en toda su plenitud. Estará habitando en nosotros como individuos, como un templo, como persona. Y estará habitando en la iglesia de Jesucristo como un templo espiritual, como templo de Dios. La iglesia de Jesucristo como cuerpo mixto de creyentes es un templo espiritual, es el templo de Dios. Y ese es el templo que en el milenio estará en la tierra y tendrá ahí los sacerdotes de ese templo y el sumo sacerdote que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, en ese templo están las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes y para mí también. Y en ese templo es donde Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, de ese templo nos habla. Y luego en la Nueva Jerusalén, ahí también se cumplirá nuevamente: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Si cualquier persona llega a pensar que es un templo literal de paredes, ¿cómo va a tomar a una persona y lo va a hacer una columna en ese templo? O sea, va a petrificarlo ahí y va a quedar como una columna. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En ese templo espiritual que es su iglesia estará un hombre, un vencedor, un mensajero que obtendrá esta bendición. Y será él que obtendrá la gran victoria en el amor divino en el día postrero. Y por consiguiente tendrá una posición muy importante en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Será una columna en el templo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Así como Jacobo y Juan en el libro de los Hechos. Vamos a ver lo que San Pablo dice. Miguel, si lo puede tener por ahí listo. Vamos a ver si lo podemos tener listo para que ustedes puedan ver lo que es una columna en el templo. Esto fue cuando Pablo fue a Jerusalén. Gálatas 2. Vamos a buscar por ahí. Gálatas 2:9. Vamos a ver qué nos dice. Aquí lo tenemos. Esto fue cuando Pablo fue a Jerusalén. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, de los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo,
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora vean, Pablo dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, o sea, como las personas principales. Y ahora, en el templo de Salomón fueron construidas 2 columnas de bronce y le fueron colocados nombres Jacín o Joaquín, a una, a la de la derecha y a la de la izquierda Boaz fue el otro nombre. Y ahora tenemos 2 columnas ministeriales que son la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Tenemos también 2 columnas que son Moisés y Elías. Ahora podemos ver que el nombre nuevo del Señor y el nombre eterno de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios es escrito sobre esa persona, sobre el vencedor. Eso es muy importante porque es una bendición tan grande que la vendremos a comprender plenamente en el milenio. Y si en el milenio no la comprendemos el 100%, luego cuando estemos en la eternidad, la comprenderemos el 100%. Pero estando en estos cuerpos mortales, yo les diría que no llegaremos ni al 50% en conocer la bendición tan grande que hay aquí, que le toca a este vencedor que recibirá el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, sobre el cual Cristo lo escribirá. Lo hará columna en el templo de nuestro Dios. Y durante el reino milenial es que se verá lo que eso significaba. Y aún un poquito antes de irnos, vamos a ver un poquito de lo que significa ser columna en el templo de mi Dios. En el templo de mi Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para este tiempo final, así como Melquisedec le apreció a Abraham, luego que Abraham había obtenido la victoria en contra de los reyes que se habían llevado a Lot y a su familia y a otras personas de Sodoma, le apareció Melquisedec a Abraham cuando ya vería victorioso, venía de haber obtenido la victoria, y Melquisedec le dio pan y vino y bendijo a Abraham, y Abraham pagó a Melquisedec los diezmos de todo. Ahí podemos ver que así como Abraham recibió la visita de Melquisedec, toda simiente de Abraham para el día postrero recibirá también la visita de Melquisedec. Y ahora el pueblo hebreo, según la carne, es descendiente de Abraham, es simiente de Abraham, según la carne. Y la iglesia del Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, son simiente de Abraham, hijos de Abraham, son de la fe de Abraham, son simiente de Abraham. Y ahora, ¿cuál de los dos pueblos, el pueblo terrenal o el pueblo celestial, cuál de los dos pueblos recibirá la visita de Melquisedec primero? La simiente celestial de Abraham.
Y ahora vamos a ver esa visita, y ahí probablemente no estemos mucho, por dos cosas, para no tomarles mucho tiempo y para no explicarles mucho. Pero ustedes lo van a captar enseguida que les lea algo que dijo el reverendo William Branham en la página 15 del libro del mensaje ¿Quién es este Melquisedec? En español dice: cuando Abraham se encontró con él, con Melquisedec, él era Melquisedec. Él revela aquí lo que todos los atributos harán en la terminación final. Cada hijo de Abraham, cada hijo de la fe, absolutamente hará la misma cosa. Pero yo quiero mirar cómo tenemos que venir. Hay que ver cómo tenemos que venir. También lo vemos revelado aquí en Ruth y Boaz como un redentor pariente, como él tenía que venir a hacer carne. Ahora vemos el atributo, hijo de su espíritu todavía, hijo de su espíritu. Todavía no han entrado en el cuerpo de forma de la palabra, sino una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra, esperando el cambio y ansioso del cuerpo. Ahora vamos a pasar a otro lugar. Entonces, vamos a ver. Eso es la razón que Jesús sabía todas las cosas, porque Él era la palabra antes de ser carne. Él era el verbo, la palabra. O sea, Él era ese cuerpo teofánico. Él estaba en ese cuerpo teofánico llamado teofanía, llamado Melquisedec, el cual apareció a Abraham. Era conocido por el ángel de Jehová o ángel del pacto en diferentes ocasiones. Entonces somos la palabra. Aquí somos formados a la imagen de palabra para ser un participante de la palabra, alimentarnos en la palabra por ser predestinados desde el principio. Y ahora vean ustedes, somos alimentados con la palabra porque somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es un programa divino el cual Dios está llevando a cabo para que todas esas almas que vienen de Dios, vienen de la séptima dimensión, sean manifestadas en la tierra y aquí obtengan la imagen de Cristo, la imagen de Melquisedec, o sea, obtengan el cuerpo teofánico, que es la imagen de Dios, la imagen de Cristo, la imagen de Melquisedec. Es el verbo, la teofanía, el cuerpo teofánico. Y luego, al final, o sea, cuando haya cada alma de Dios obtenido su cuerpo teofánico, y eso será al completarse el número de los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo del día postrero. ¿En qué edad? La edad de la piedra angular. Ahí es donde se completa el número de los hijos de Melquisedec. Y cuando se completa el número, entonces lo que viene es la semejanza física al cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como lo recibimos en su primera medida y su obra de redención en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, en su segunda venida lo recibimos como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo y como juez de toda la tierra, para obtener de Cristo, de Melquisedec, el cuerpo físico eterno y glorificado. O sea que los resultados de creer en Cristo como nuestro Salvador
como Cordero de Dios llevando a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, es que obtenemos el perdón de nuestros pecados y obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego, con la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y como juez de toda la tierra, y rey de reyes y señor de señores, obtendremos el cuerpo físico eterno y glorificado. Pues estaremos creyendo, así como hemos creído en su primera venida, estaremos creyendo en su segunda venida, sin dejar de creer en su primera venida, porque con su primera venida es que nos ha dado el derecho a obtener un cuerpo eterno y un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego en su segunda venida, al creer en su segunda venida, obtendremos el derecho a obtener un cuerpo eterno, físico y glorificado. Porque para eso Él viene en su segunda venida. Él viene por su iglesia. Vamos a ver a Melquisedec viniendo por su iglesia. Vamos a ver dónde les leo, porque esto es muy importante para nosotros. En la página 47, vamos a ver, página 57 del libro de los sellos, dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Eso es Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Y ese que viene es Melquisedec, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora continuando, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, ese es Melquisedec. Y viene directamente para el pueblo hebreo, pero primero viene por su iglesia, porque ha llegado el tiempo para su iglesia ser transformada y raptada, y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos. Y ahora vamos a ver lo que nos dice en otro lugar. Noten su título, página 22 del libro del mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Noten su título, Rey de Justicia. Ahora, Hebreo capítulo 2, Rey de Justicia y Rey de Paz. Él es dos reyes. Ahora miren, Hebreos capítulo 7, verso 2, Rey de Justicia. También él, Rey de Paz. Él es dos reyes allí. Ahora, puesto que Él ha venido en carne y recibido arriba su cuerpo, en Apocalipsis 19, 16, aquí en la traducción dice 21, 16, pero es 19, 16, Él se llama Rey de Reyes. ¿Ven? Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se llama Rey de Reyes. Él es todos los tres de ellos juntos. ¿Ven? Rey Dios, Rey Teofanía, Rey Jesús. Él es el Rey de Reyes. ¿Y está hablando de qué? De Melquisedec. Miren cómo viene Melquisedec.
a la simiente de Abraham en el día postrero. A la simiente de Abraham celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y a la simiente de Abraham terrenal, que es el pueblo hebreo. Viene conforme a Apocalipsis, ¿qué? 19, verso 11 al 21. Y Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, viene como el ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube con su rostro como el sol, y viene como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ahora vamos a ver cómo es que viene. En la página 277 del libro de los sellos dice, recuerden que Melquisedec, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es Cristo, y Cristo es el Espíritu Santo. Y ahora pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. El jinete del verdadero caballo blanco es Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Melquisedec. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora vamos a ver cómo es que él viene a su iglesia. Página 256 dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21. Esa es la venida de la palabra, del verbo, del ángel de Jehová, de Cristo, de Melquisedec, a la simiente de Abraham en el día postrero. En la página 134 nos dice del libro de los sellos, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la página 146 del libro de los sellos, último párrafo, dice, de la mitad de ese verso, de la mitad de ese párrafo en adelante, dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea que por un lado, el diablo es echado del cielo y se encarna en el anticristo, en el hombre de pecado, en la bestia. Y por otro lado, el Espíritu Santo que está en medio de su iglesia sube y viene en la edad de la piedra angular encarnado en un hombre. Y ese hombre tiene que ser un profeta mensajero. Tiene que ser el profeta mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Ese es el profeta de la dispensación del reino, llamado el ángel del Señor Jesucristo. En la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec, visitando a la simiente de Abraham celestial y a la simiente de Abraham terrenal. Pero recuerden que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento a través del cual Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec, estará manifestado en el día postrero, visitando Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec, a la simiente celestial de Abraham y luego a la simiente terrenal de Abraham, el pueblo hebreo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? ¿Vieron por qué el reverendo William Branham dice, ahora puesto que Él ha venido en la carne y recibido arriba su cuerpo, en Apocalipsis 19:16, Él se llama Rey de Reyes, Él es los tres de ellos juntos. ¿Ven? Y ahora, ese es Melquisedec, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo nuestro Salvador, viniendo
en Espíritu Santo, en el día posterior visitando su iglesia y usando el velo de carne, llamado el ángel del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto la forma en que nos visitaría Melquisedec como visitó a Abraham, pero allá lo visitó, vean ustedes, en su cuerpo teofánico estaba Melquisedec, y Melquisedec con su cuerpo teofánico estará en el día postrero, pero a través de un velo de carne manifestado para hablarle a sus hijos, a la simiente de Abraham celestial, que es la iglesia de Jesucristo, y a la simiente terrenal de Abraham, que es el pueblo hebreo. Y por cuanto Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial, miren ustedes, así como el sumo sacerdote en la mitra, sobre la mitra llevaba una laminilla de oro amarrada con unos cintas o hilos de azul, en azul, y en esa laminilla estaba escrito santidad a Jehová. Ahí estaba escrito el nombre de Dios. Y ahora vamos a ver si en el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Melquisedec, vamos a ver si él tiene el nombre de Dios. Porque si él es Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial, tiene que tener el nombre de Dios. Capítulo 23, verso 20 en adelante del Éxodo dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Está o no está? En el ángel de Jehová, el nombre de Dios. Claro que está, porque el ángel de Jehová es Melquisedec, el mismo Dios en su cuerpo teofánico, y él es el que ministra. Por eso lo encontramos ministrando para el pueblo hebreo y llevando a cabo la obra correspondiente al tiempo, y él estuvo usando a un profeta llamado Moisés. Y por eso fue que Moisés le preguntó cuál era su nombre, y él le dio las 4 consonantes como su nombre. Por lo tanto, en la primera venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo, ese nombre estará manifestado, y por la manifestación de ese nombre y la manifestación de Melquisedec es que se lleva a cabo la obra correspondiente a la primera venida de Cristo y a la segunda venida de Cristo. Cristo en el capítulo 12, verso 28 de San Juan dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y Dios dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fue glorificado en la primera venida de Cristo y será glorificado en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué fue la primera venida de Cristo? Pues la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, de Melquisedec, en un cuerpo de carne llamado Jesús. Ahí estaba manifestado Melquisedec, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y él tenía el nombre de Dios. Por lo tanto, la manifestación del ángel de Jehová, del ángel del pacto de Melquisedec en Jesús, tenía una manifestación del nombre eterno de Dios allí. Por eso Jesús decía: yo he venido en nombre de mi Padre. Y él hacía las obras en el nombre de su Padre. Él no tenía que estar mencionando hombre, si él lo llevaba, si él era el nombre de Dios manifestado en carne humana. En él estaba desplegado el nombre de Dios, porque allí estaba el ángel de Jehová dentro de él, que es el que tiene el nombre. Y ahora, para el día postrero, Melquisedec, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que tiene por nombre el verbo de Dios. ¿Ve? Tiene por nombre el verbo de Dios, y el verbo es la teofanía. El ángel de Jehová tiene escrito en su vestidura y en su muslo
Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí lo vamos a dejar. Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora ya hemos visto que es más grande de lo que nosotros nos imaginamos la bendición de Jesucristo de Melquisedec para cada uno de ustedes. ¿Y para qué más? Para mí también. Jacob luchó toda la noche y no quiso soltar al ángel de Jehová hasta que él le bendijo. Ese era Melquisedec. Eso es correcto. Batalla por la vida. O sea que era la batalla por la vida. Y después de que la batalla se ha acabado, entonces Dios les da a ustedes de sí mismo. Eso es su verdadera comunión. Ahora, cuando terminan las edades de la iglesia y toda esta lucha y se obtiene la gran victoria en el amor divino, Él nos dará de sí mismo y tendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Igual al cuerpo de quién? De Melquisedec, de Jesucristo nuestro Salvador. Y tendremos todos un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Cada uno de ustedes tendrá un cuerpo así y yo también tendré un cuerpo así. Ya este que tengo está pidiendo ya que llegue el otro. Y el de ustedes, si pasan muchos años, para los que ya tienen demasiado de años, ya están pidiendo también un nuevo cuerpo. Y el de los de mediana edad también están ya pidiendo un nuevo cuerpo, porque nadie quiere verse viejito y todo débil, y que lo tengan que estar llevando y que le tengan que estar dando un bastoncito para que pueda caminar. Y los jóvenes pues nunca quieren salir de la edad de joven, quieren permanecer jóvenes, por lo tanto necesitan también un cuerpo joven, pero que sea eterno, y ese es el nuevo cuerpo que Él ha prometido. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí también. Y los niños quieren llegar a ser jóvenes, y el nuevo cuerpo es el cuerpo joven que ellos están deseando. Me decía América en una ocasión, ya eso eran como de 1 a 3 de la mañana, yo estaba estudiando en la oficina y se levantó ella y vino donde me tocó: papi, ¿puedo entrar? Y yo le digo: sí, América, puede entrar. La puerta estaba abierta, pero ella pues siempre toca, porque sabe que debe tocar aunque la puerta esté abierta, y preguntar si puede entrar, pedir permiso. Y yo le digo: sí, puedes entrar, América. Y viene donde mí, yo le digo: ¿qué desea? Mira qué hora es, ¿qué tú haces levantada? Y mami, ¿dónde está? Mami está durmiendo. ¿Y qué tú haces a esta hora levantada? No, que quería hablar contigo. Quería hablar contigo y decirte algo. Entonces me dice: mira, papi, tú vas a ser transformado y vas a tener un cuerpo jovencito, jovencito. Y yo también voy a ser transformada y voy a tener un cuerpo jovencito también. Me dice: primero tú vas a ser transformado y vas a tener un cuerpo jovencito, y después yo voy a ser transformada y voy a tener también un cuerpo jovencito. Ya yo no voy a ser una nenita, una niñita como soy ahora, sino que voy a ser una jovencita, como de 18 a 21 años, porque ya sabe esas edades, esos números de edades. Y entonces me estaba contando así ella, y yo digo: esta niñita con la edad que tiene sabe cosas que personas mayores todavía no la saben. Pero vean ustedes cómo una niñita tan pequeña sabe de todas estas cosas, y sabe que ella va a tener un cuerpo nuevo, eterno y glorificado y jovencito para toda la eternidad. Ahora ven ustedes, esa bendición es para todos
nosotros. Para la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham por la fe, que en este tiempo final estará teniendo la visita de Melquisedec, del ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Melquisedec. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el Espíritu Santo, es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Por eso podía decirle a los judíos en el capítulo 8, versos 55 en adelante, de la siguiente manera: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Antes que Abraham fuese, Jesús dice que Él es, porque Él es Melquisedec, el que le dio pan y vino a Abraham, y el que en el día postrero estará en medio de la iglesia de Jesucristo, en medio de la descendencia celestial de Abraham, y estará hablándonos palabras de consuelo, estará dándonos alimento espiritual, estará alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia, dándonos a conocer los misterios del reino de los cielos y alimentándonos con esa palabra de Dios revelada, y dándonos a conocer que pronto vamos a estar con un nuevo cuerpo, vamos a estar transformados, y los santos de las edades pasadas también van a estar con nosotros, y luego vamos a tener una manifestación de 30 a 40 días aquí de parte de Dios, en donde Dios en toda su plenitud estará manifestado en nosotros y estará llevando a cabo una labor muy importante en esos días. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y estaremos 3 años y medio con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, en la casa de nuestro Padre Celestial. Eso es en otra dimensión, porque ya tendremos un cuerpo interdimensional que podremos ir a otras dimensiones. Y luego regresaremos a la tierra con Cristo para comenzar el reino milenial, en donde estaremos con Melquisedec, con el sumo sacerdote del templo celestial y rey de Salem, o sea, de Jerusalén, rey de paz y rey de justicia. Y tendremos con él un reino de paz y de justicia, en donde nuestra posición será la de reyes y sacerdotes. Y en esta tierra se estará ministrando, y las cosas que se ministraban y como se ministraba en la tierra, en el templo terrenal que construyó Moisés y el que construyó Salomón, ahora se va a ministrar en el reino milenial, en el templo espiritual de Cristo. Y por cuanto somos sacerdotes de ese templo y en ese templo, y somos un pueblo de sacerdotes, y Cristo estará con nosotros, el sumo sacerdote, ahí tenemos el orden de Melquisedec establecido en la tierra, en el reino milenial. Y ya en el cielo no habrá sangre en el trono de Dios, pero por cuanto Melquisedec estará aquí en la tierra y será el rey sobre el trono de David, y es el sumo sacerdote y juez de toda la tierra, y con él estaremos nosotros como reyes, como sacerdotes y como jueces. Todos estarán ministrando aquí en la tierra.
Así es que vean ustedes lo que viene para este planeta Tierra, la bendición tan grande en ese reino milenial de Cristo, de lo cual en otra ocasión hablaremos con más detalles. Pero vean ustedes, con lo que ya hemos visto, una bendición muy grande viene para el planeta Tierra durante el reino milenial. O sea que ya en ese reino milenial todo estará siendo administrado aquí en la tierra, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, con sus escogidos, que son reyes y sacerdotes con Él. Son esos príncipes con los cuales Él reinará y habrá paz sobre el planeta Tierra. Ahora, en nuestro tiempo, los que tienen hambre y sed de justicia son alimentados no con pan literal, sino con la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la palabra que sale de la boca de Dios para nosotros está el alimento para nuestras almas, y ese alimento nos satisface y nos fortalece y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y nos muestra que para todos los que tienen sed, hambre y sed de justicia, habrá un reino de justicia en este planeta Tierra, el reino milenial. Y habrá un rey justo, el rey de justicia, Melquisedec, y con él estaremos todos nosotros en ese reino de justicia y de paz y de amor y de felicidad. El misterioso ministerio de Melquisedec lo hemos traído desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hemos visto a través de la historia de este misterioso ministerio de Melquisedec que todo siempre ha sido en forma sencilla. La sencillez es una parte bien importante en ese ministerio de Melquisedec. Era Melquisedec el que estaba en la tierra cuando Jesús estaba en la tierra. Era Melquisedec en un velo de carne humana ministrando. Y vean todas las cosas que él llevó a cabo. Y no se dieron cuenta que Melquisedec estaba en la tierra visitando la simiente de Abraham, el pueblo hebreo. Y él en este tiempo final visita a su iglesia y luego visitará al pueblo hebreo. Y luego estará con nosotros en la cena de las bodas del Cordero, y luego estará con nosotros en el glorioso reino milenial. Hemos visto quién es Melquisedec. Es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual se ha vestido de carne humana en diferentes ocasiones. Temporalmente y parcialmente en la porción correspondiente a cada tiempo, a cada edad, en el mensajero de cada tiempo, en Jesús en toda su plenitud, en los apóstoles, en cada uno de los 7 ángeles mensajeros, y en el día postrero en su ángel mensajero. Esas son las manifestaciones de Melquisedec bajo el ministerio misterioso que él ha tenido. Y el misterioso ministerio de Melquisedec en este tiempo final será muy misterioso para muchas personas, pero para los escogidos de Dios, para la iglesia de Jesucristo, será un misterio abierto y estará ministrándonos la palabra creadora, el alimento espiritual para nuestras almas, y estará preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterioso ministerio de Melquisedec, alimentando a los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados. Pasen todos muy
buenas noches. Dejo con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón nuevamente para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.